Bien, bueno, como les comenté en el grupo de WhatsApp, toda aquella persona que no ingresó al campus, yo estuve mirando y están todas ingresadas al campus, pero si alguno perdió la contraseña o lo que fuera, necesito que se comuniquen con la persona que las inscribió para pedirle su contraseña, ya que en el campus subí todo el material, todo completo, y agregué algunas cosas para que ustedes la tengan. Por ahí no vamos a llegar a ver todo, pero quiero que ustedes la tengan para que los lean, para que lo vayan aprendiendo y lo sepan. Bien, también he subido videos, algunos videos explicativos sobre los temas. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Por qué les pido que ingresen al campus? Porque si entro a mandar todo el material al WhatsApp, llega un momento que el WhatsApp colapsa, más que nada para nosotros los profesores que tenemos varios grupos de WhatsApp y es el caos. Y por ahí se van perdiendo entre tantos mensajes. ¿Perfecto? Bien, bien. Vamos a ver lo que es la resiliencia. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de resiliencia? ¿No? En psicología, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para recuperarse o mantener una conducta adaptativa después de haber vivido un suceso estresante. ¿Bien? Entonces, también lo podemos entender como la habilidad para mantener una actividad adaptativa de las funciones físicas y también de las funciones psicológicas en ciertas situaciones críticas. Bien, las personas que son resilientes tienen la tendencia a obtener mejor rendimiento de los acontecimientos estresantes, ¿sí? Son capaces también de aprender destrezas nuevas a partir de esos sucesos que le han sucedido, en este caso, obvio, negativos. ¿Bien? La resiliencia también está relacionado con tener una mejor salud mental y una mejor salud física. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hay de afrontamiento? Hay diferentes maneras o diversas maneras de enfrentar los problemas y todo eso va a depender obviamente de esas estrategias de afrontamiento que tenga cada uno, ¿sí? Esas estrategias de afrontamiento son técnicas que nos hacen actuar, disculpen, ahí está, que nos hacen actuar de una determinada manera ante un suceso que es negativo o estresante. Por ejemplo, una persona que ha vivido, por decirlo, el abandono de su pareja, ¿sí? Tiene dos opciones. Por un lado, puede caer en lo que es la adversidad, ¿sí? Quedarse en la casa pensando los motivos de la ruptura, por ejemplo, pero por otro lado, puede tomar esa actitud resiliente y salir de la casa para conocer gente nueva. ¿Sí? Es un ejemplo muy simple, pero tenemos dos opciones. Después en cada uno y según la resiliencia que tenga cada uno, de poder afrontarlo de diferente manera. ¿Sí? Entonces, se podría decir que hay dos tipos de estrategia de afrontamiento. Las adaptativas y las desadaptativas. ¿Sí? Lo que es la resiliencia estaría situado dentro de las
adaptativas. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende lo que es resiliencia? Bien, perfecto. No nos vamos a extender demasiado porque saben que es muy corto el tiempo que tenemos, pero quiero que ustedes lo entiendan. El material está, si hay que hacer alguna pregunta, no tengan vergüenza, el grupo es para eso. Pregunten, que se evacúan las dudas ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos hace ser resiliente y qué nos hace no ser resiliente? ¿Sí? La resiliencia no es una habilidad o una capacidad que se adquiere de una vez y queda para siempre. Es el resultado de qué? De interacciones constantes entre el individuo, su entorno, y se puede tomar como una serie de estrategias que las vamos a explicar. ¿Bien? Entonces, existen que diversos factores de riesgo y factores protectores que nos harán ser más resilientes o menos resilientes, como por ejemplo, algunos de los factores. Vivir en entornos con personas resilientes nos hacen más resilientes a nosotros. Tener ese autocontrol emocional, tener ese autoconcepto que sea positivo, ¿sí? Controlar nuestros impulsos, ser personas positivas, gestionar los conflictos de una forma adecuada, también son factores que nos ayudan a ser más resilientes. Bien, en cambio, hay factores de riesgo que son aquellos que no nos favorecen a esa aparición de la resiliencia. Como, por ejemplo, no vivir en un entorno con personas resilientes, ser negativo, tener ese mal autocontrol de uno mismo, no tener control de los impulsos. Sería todo lo negativo de los factores positivos que nombré anteriormente. Bien. Entonces, las personas resilientes tienen diferentes características. Estas personas que son resilientes aceptan la realidad e intentan darle sentido a lo que le está ocurriendo, por más negativo que sea. Bien. Entonces, las personas resilientes, entre algunas cosas, son optimistas, son empáticos, tienen autocontrol emocional, saben localizar sus propios problemas, controlan sus impulsos, no sé si lo dije. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que una persona sea resiliente? Hay varios beneficios. Podríamos nombrar algunos como ejemplo: vivir más satisfechos, tomar más riesgos en la vida, que a todos nos cuesta demasiado tomar riesgos, tener menos trastornos del estado de ánimo, de depresión, ¿sí? Otra cosa es saberle hacer frente a esos tipos de situaciones que nos toca vivir, ¿sí? Aceptar a las personas sin criticarlas ni juzgarlas, ¿sí? Y otra cosa que no es menos importante, las personas resilientes gozan de mejor salud física y mental que las personas que no son resilientes. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos que entrenar nuestra resiliencia. Cada uno la debemos entrenar. Sí, es obvio, hay situaciones que muchas veces nos desbordan y no le encontramos nada positivo, pero toda situación tiene algo positivo en la vida. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Así empezamos con ansiedad
Háganme un Rocío, Gladys, bien. Bien, Rocío creo que se me tildó, Rocío. Bien. Perfecto. Tengo a desconocida también, que no sé quién es. Desconocida me aparece. Vos, sí, vos. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es ¿Cómo? Victoria. Hola, Victoria, aparece, dice desconocida. Yo Ay, digo mira, desconocido. ¿y dónde se pone el nombre? Ay, justo a mí me preguntás, me mataste, no Ah, sé. bueno, yo también. Pero sos Me voy a Victoria. fijar después. Soy Victoria, sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir con lo que es ansiedad. Recuerden que todos los PDF y demás está todo y por ahí un poco más detallado de lo que le estoy diciendo. Bien, para ustedes, les pregunto, ¿qué es la ansiedad? ¿Alguien me... Definición como le salga, no definición de diccionario. Hola, profe, soy Patricia. Bien, Patricia. Ay, yo le decía Rocío. Patricia. Bien. ¿Qué es la ansiedad para ustedes? Gladys, tenés que abrir el micrófono. ¿Qué tal? Ahí, Buenas profe. tardes, ¿cómo están? Sí, se escuchan las dos. Hable una primero y después la otra. Vamos, Gladys, dale. ¿Qué es la ansiedad para vos? Algo como para, es algo como que uno quiere hacer algo rápido, todo junto, algo así. Bien, podría ser. Eh, Giselle, abrí el micrófono si querés hablar nomás. No me pidan permiso. ¿Qué es la ansiedad? Hola, buenas Patricia, tardes. Viviana, bien. Para mí, como la ansiedad es como pensar mucho en el futuro o querer Bien, hacer cosas a futuro, estar pendiente del futuro. bien, el futuro genera ansiedad. Bien, estaría bien. Patricia, Viviana, La ansiedad, hay diferentes tipos de ansiedad. Yo sufro de trastorno de ansiedad crónico. Uno se pone a bien, pensar, se pone a crear escenarios en la mente a veces, cosas que no pasaron, tiene miedo, ataque de pánico, bien, es un eh, miedo, perfecto. claro, Bien, provoca miedo, ataque de pánico, por cosas por ahí que ni sucedieron, o tuvo un problema uno en el día, por ejemplo, y eso se le quedó en la cabeza y se pone, yo sufro eso, o sea, sé. lo, lo tiene claro, Vivi, dice. Bien, más allá de todos sufrimos de vez en cuando o alguna vez en la vida ansiedad, ¿sí? Yo, por Sí. ejemplo, soy muy ansiosa con el tiempo. Yo estoy pendiente del tiempo. A mí todo el mundo llega tarde, yo no sé qué tengo con el tiempo. O sea, a mí me decís, Gladys, me invita a tomar mate a las 5 de la tarde y a mí me queda 3 cuadras y capaz que salgo a las 4:30. Porque me gana la ansiedad, el tiempo, el llegar tarde, a mí eso me puede, por ejemplo. Lo controlo, pero me genera ansiedad, o el esperar un horario me genera ansiedad. Bien, entonces la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, ¿sí? Entonces, puede hacer, sí. ¿Alguien quería decir algo? No. Bien, déjenme que apague. Bien.
Entonces, decía que puede hacer que suceda o se sienta inquieto la persona, tenso, tener palpitaciones, ¿sí? Y puede ser una reacción normal al estrés, ¿sí? Por ejemplo, puede sentirse una persona ansiosa cuando se enfrenta a un problema difícil, puede ser en el trabajo, ante la toma de un examen, ¿sí? Ante la toma de que tenga que tomar decisiones importantes de la vida, ¿sí? Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. ¿Sí? No es así, Vivi. Puede ser abrumador para los demás que en realidad sufren un trastorno de ansiedad. ¿Pero qué son los trastornos de ansiedad? Son afecciones en las que la ansiedad no desaparece, ¿sí? Y puede empeorar con el tiempo. ¿Bien? Y esos síntomas que tienen las personas con trastorno de ansiedad pueden interferir con lo que son las actividades diarias, como puede ser el desempeño en el trabajo, la escuela, las relaciones entre personas, influye. Bien, tenemos, como dijo la compañera, diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos trastorno de ansiedad, generalizada, ¿sí? Que las personas que padecen este trastorno se preocupan por problemas comunes como puede ser la salud, el dinero, el trabajo, la familia, ¿sí? Pero sus preocupaciones son demasiado excesivas, ¿bien? Y la tienen casi todos los días. Bien, después tenemos lo que es el trastorno de pánico. Las personas que padecen trastorno de pánico sufren un ataque de pánico. Los ataques de pánico son repentinos y son repetidos momentos de miedo intenso, sin haber ningún peligro aparente. Bien, los ataques de pánico se producen muy rápido y puede durar varios minutos. Bien, y otro trastorno de ansiedad son las fobias. ¿Sí? Las personas que padecen fobia tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. ¿Sí? Como por ejemplo, puede ser miedo a volar, puede ser miedo a lugares oscuros, a lugares de poca ventilación, encerrados, ir a lugares concurridos, ¿sí? Y eso se llama, las fobias se llaman, por ejemplo, para estar en situaciones sociales, es conocido como ansiedad social. ¿Sí? Giselle, levantaste la mano, te quedaste, me quedé ahí, no sé si quería decir algo. Bueno, quien quiera decir algo, abra el micrófono y no tengan vergüenza, que a mí no me molesta que se interrumpan, mejor si interactuamos, así aprendemos más. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué causa los trastornos de ansiedad? En realidad no se conocen las causas de la ansiedad, pero puede haber factores, a mí me dan terror los ascensores. Bien, pregunto, ¿has vivido alguna situación que te llevó a ese miedo? Acá. No, mira. Bien.
Buenas tardes. Me quería decir algo, Patri, que se entrecorta. ¿Cómo les va? Sí. No se te escucha, Patri, se entrecorta y no se escucha lo que Sí, querés ¿qué tal, decir. profe? ¿Cómo le va? Si apagás la cámara, por ahí es el internet. Apagá la Sí, no cámara anda y muy bien tratá de la hablar a ver si señal. te podemos No anda escuchar. muy bien la señal de internet. Sí, por eso. Bueno, Ahora sí, te yo escucho. Sí, decime. casualmente, bueno, quería comentar una situación que viví yo, sí, con respecto a lo que estamos hablando. ¿No se escuchan? Sí, sí, se escucha muy Ah, bien. qué pena. Bueno, es que se ve que es el No, se internet, escucha bien, se escucha bien. no anda bien. Bueno, Sí te escuchamos. no importa, lo escribo. Se escucha, Patri, se escucha muy bien. Hola, ¿ahí se escucha? Hola. Sí, Bueno, yo quería acotar algo que de casualmente lo que estamos hablando, ¿no? Una situación que pasé. Entonces, en el 2020, cuando estábamos en medio de pandemia, ¿sí? Bueno, eh, a mí me empezaron a suceder crisis de pánico. Este, y fue una situación muy rara porque yo, de- bueno, gracias. Eh, yo comencé, fue rara la situación porque comencé con desmayos repentinos. Eh, Directamente nunca supe que me iba a pasar esa situación. Un día me estaba bañando y comencé a desmayarme de la nada. Y bueno, yo estaba pasando una situación de estrés porque tenía a mi papá en ese momento enfermo de Alzheimer. Y bueno, eh, sí, yo creo que era un miedo extremo lo que teóricamente se, se diagnosticó, ¿no? Un miedo extremo que yo tenía a que él se fuera de esta tierra, ¿no? Y hasta el día de hoy es como que, se apagó el micrófono, Rocío. Te quería comentar que cuando uno sufre demasiado estrés, muchas veces se nos baja la presión. Por eso lo más probable es que haya tenido los desmayos. Eh, en mi caso, yo también he sufrido de ataques de pánico cuando fui al médico, porque yo sentía que literal que mi presión parecía que caminaba en las nubes, y el médico me comentó que lo que yo tenía eran ataques de pánico. Él me recomendó lo principal, ir a un psicólogo. Es muy difícil por ahí cuando uno sufre de ataques de pánico y todo este tipo de trastornos, poder superarlo solo. Es muy difícil. Entonces muchas veces necesitamos del otro, en este caso el psicólogo, para poder superarlo. Por suerte, en mi caso, por suerte, hace años puedo decir que debe hacer como 5 años, que no sufro un ataque de pánico y estoy súper agradecida. Por eso muchas veces no pedimos ayuda porque creemos que lo podemos superar solo, porque el psicólogo es para locos,
¿viste? Y no es así, no es así. Si no, no existirían los psicólogos, si no, no existirían los psiquiatras, si nos podemos recuperar solos de todo, no existirían médicos, no existiría nadie. ¿Bien? Y me perdí en qué quedé. Ah, en los, perdón, los trastornos de ansiedad, les decía que no hay una causa conocida, pero también pueden afectar todos los que son los factores como la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés, que lo hemos nombrado hace un rato, y también el entorno puede tener un rol muy importante. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes están en riesgo de tener trastornos de ansiedad? Como dijimos, hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad y puede variar. ¿Sí? Tenemos trastorno de ansiedad, dijimos, generalizados, las fobias, que son las más comunes en las mujeres, pero también tenemos lo que son las ansiedades sociales, que afectan más, que afectan de igual manera a hombres y mujeres. ¿Bien? Pero existen algunos factores de riesgos generales para todo tipo de trastorno de ansiedad, como por ejemplo son los antecedentes familiares de ansiedad o algún otro trastorno mental, algunas afecciones de salud física como problemas de diabetes, arritmias, ¿sí? También ciertos rasgos de la personalidad, las personas tímidas, retraídas, ¿sí? Los eventos traumáticos en la primera infancia y en la edad adulta también. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tenemos o que padece la persona que tiene trastornos de ansiedad? Hay diferentes tipos, dijimos, y tienen diferentes síntomas también, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los síntomas son pensamientos o creencias ansiosas, difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque le hacen sentir inquieto, tenso, y interfiere todo eso en su vida diaria, no desaparece, puede empeorar con el tiempo. ¿Bien? Y después tenemos cambios en el comportamiento, como evitar, por ejemplo, las actividades cotidianas que antes las solía hacer la persona. Y tenemos síntomas físicos, latido cardíaco fuerte y rápido, dolores, molestias inexplicables, mareos, falta de aire, ¿sí? Y quiero que sepan que, por ejemplo, el uso de cafeína y algunas sustancias y medicamentos pueden empeorar esos síntomas. ¿Bien? Vivi, Sí, decime. no, le quería comentar que yo el trastorno de ansiedad sí, por 10, 15 años no lo tuve y hace poco volví a tener episodios. Y fue por ¿cómo se llama? Una medicación anticonceptiva que me dieron hormonas, todo, porque sufro de endometriosis y adenomiosis. Y me dieron eso para controlarme y regularme todo, y eso fue lo que me volvió, digamos, el tema hormonal, todo, Te la volvió a sobrecarga, generar. sí. Y se Sí, dieron cuenta sí, porque justo sucede. cuando empecé con la terapia hormonal y todo eso, ahí empecé otra vez con mi trastorno de ansiedad, mal. Y la medicación te la cambiaron, te la sacaron. No, no sigo con lo mismo. Claro, pero seguís con esa misma medicación y seguís teniendo los trastornos de ansiedad. Claro, lo bueno es que yo sé cómo estoy y por qué estoy, digamos. Uno ya reconoce lo que está Sí, pasando, pero digamos, y sabe. sí, sí, te entiendo, pero digo, más allá de eso, eh, bueno, no soy tu médico, pero
pero creo que te tendrían que haber cambiado la medicación porque no está bueno que vos vuelvas a sufrir otra vez la ansiedad. Claro, lo ¿Sí? que Ahí, pasa que ahí depende, evaluaron, te dije, de cada médico, ¿no? lo que pasa que al evaluar, digamos, lo que la enfermedad que yo tengo, o hacer un tipo una terapia hormonal, o era directamente, ¿cómo se llama esto? Cuando te vacían, digamos, todo, sacar el Histerectomía. útero, sacar todo, porque histerectomía, sí. Exacto. Claro, y como quiero tratar de evitar eso, porque no hay otra forma, entonces por Bien, ahora sigo. bien, ahora sí te entiendo. Ahora sí te entiendo. Bien, Claro. bueno, perfecto. Bien, hasta ahí, así podemos empezar. Recuerden que también está en el PDF muy cortito lo de ansiedad, pero está. Quiero empezar con lo que es el duelo, que esta parte es súper importante también para después nosotros aplicar ay, ¿qué me pasó? Ay, la compu, los primeros auxilios psicológicos. Bien, bien. Entonces, vamos con lo que es duelo. Duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, puede ser una muerte, un abandono, ¿sí? Y el duelo es diferente en cada persona. También se puede sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos, como es la ansiedad, que fue lo que vimos recién, miedo, culpa, confusión, shock emocional, negación, depresión, tristeza, entre varios. Bien, entonces el dolor es la pérdida, o sea, ese dolor, mejor dicho, por la pérdida, se puede experimentar no solamente con la muerte, ¿sí? Sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción de algo, de pérdida, de distancias también, ¿bien? Y la experiencia emocional de enfrentarse a esa pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, ¿sí? Que nos conduce a qué? A la necesidad de esa adaptación a una nueva situación. ¿Bien? Entonces, el duelo se trata de una herida. Y esa herida requiere de un tiempo para cicatrizarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, en general, se habla de que de un proceso de duelo, y ese proceso de duelo tiene distintas fases, distintos escalones que hay que superar, ¿sí? Aunque no significa que en todos los casos aparezcan todas estas fases. ¿Bien? Tenemos entonces, dijimos, diferentes fases o etapas del duelo. Primeramente tenemos lo que es la negación, ¿sí? Por ejemplo, no puede ser verdad que esto haya pasado, cómo podió ser, no es justo. Son frases que creo que todos reconocemos haber utilizado alguna vez, ¿o no? Sí, bien. Entonces, la, la negación es la primera reacción ante un golpe de la vida. ¿Sí? La negación es un escalón que es inevitable, que hay que atravesar.
y del que finalmente hay que salir. ¿Para qué? Para digerir esa pérdida. ¿Bien? Lo que es negar es una manera de decir, o de decirle, mejor dicho, a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados. ¿Bien? Y el impacto de la noticia es tan fuerte que dejamos de escuchar, dejamos de entender, dejamos de pensar. ¿Sí? Puede suceder también que en un primer momento el bloqueo sea tan grande que no podamos ni siquiera sentir. ¿Bien? Y hay quienes niegan tanto esa pérdida, pero también hay quienes aceptan rápidamente la crudeza de esa realidad. Lo que en realidad trata es de negar el dolor. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el enfado. El enfado, lo primero que debemos hacer con esa rabia es reconocerla y aceptarla. ¿Para qué? Para poder sacarla fuera. ¿Sí? Porque la rabia tiene una razón de ser. Es pedir ayuda. Nos impulsa a tomar otros caminos. ¿Sí? Cuando estamos en el fondo de ese agujero, nos hace tomar impulsos para salir a flote. ¿Sí? El enfado es una alarma para la supervivencia. ¿Sí? Y todo ese enfado que queda dentro, que intentamos negar o esconder, nos acaba machacando. ¿Bien? Luego tenemos la otra fase que es la negociación. La negociación es el momento en que fantaseamos, por así decirlo, con la idea de revertir la situación. ¿Sí? Y se puede llegar hasta pactar con quien haga falta, hasta incluso con los que somos religiosos, con Dios, prometiendo lo que sea necesario. ¿Bien? Se busca formas de hacer que lo inevitable no sea posible. Pero esta etapa es muy breve, porque estar pensando todo el día en soluciones es agotador. Bien, luego de la negociación seguimos con la fase de miedo o de depresión. La persona comienza a sentir tristeza, incertidumbre hacia lo que es el futuro, un vacío, un profundo dolor. La persona se siente agotada, ¿sí? Y cualquier tarea que quiera realizar se vuelve tan complicada. Y ahí aparecen otras palabras que solemos decir, la vida es una puntitos suspensivos, no seré feliz nunca, no encontraré a nadie igual, ya no volverá. ¿Sí? Es lo que suele repetirse cuando las personas se enfrentan a ese dolor. ¿Sí? Pero a pesar de que puedan pensar que esto no se va a acabar nunca y que va a durar para siempre, la realidad es que solo desde este punto se podrá volver a reconstruir. La persona que está en duelo hablamos, ¿no? Bien. Y luego tenemos la última etapa, que es la aceptación. Es el último paso del duelo. Bien, nunca es fácil aceptar que lo que se perdió y que no hay vuelta atrás. ¿Sí? Tenemos la alternativa de no aceptar, ¿sí? Pero una vez
llegado acá, nos damos cuenta de que si no lo hacemos, el precio a pagar va a ser mucho más alto. ¿Sí? Llegar a este punto de aceptación requiere un trabajo muy grande. Se trata de aceptar, ¿sí?, que esas pequeñas piedras que vamos encontrando en la vida también forman parte del camino. Bien, entonces, tenemos diferentes tipos de duelo. Bien, tenemos el duelo normal como primera instancia, que es cuando la familia elabora, por así decirlo, el quién se ha perdido. Bien, en el sentido, vamos a decirlo, en el sentido de los significados y cómo recuperar lo recuperable también. Y este tipo de duelo normal evoluciona naturalmente en el tiempo. Bien, después tenemos lo que es el duelo bloqueado. Que el duelo bloqueado ocurre que una negación a la realidad de lo que se ha perdido. ¿Sí? Después tenemos lo que es el duelo complicado, que tiene síntomas y conductas de riesgo que son sostenidas en el tiempo. ¿Sí? Y que tienen una intensidad tan fuerte que es riesgoso para lo que es la salud nuestra. Después también tenemos, bien, lo que es el duelo patológico. El duelo patológico es la persistencia y esa intensidad de todos los síntomas que han llevado a algunos o a varios de los miembros de la familia a detener todo en su vida, la vida laboral, la vida social, la vida académica, la vida en sí. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿O voy muy rapidito? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Profe, si, Sí, si en el patológico que dice que persiste en ese estado, ahí es cuando la persona enferma, generalmente se enferma porque se estanca, digamos, no tiene una adaptación activa, está en una adaptación pasiva, entonces termina enfermándose con una depresión exactamente. o alguna otra enfermedad. Y también puede arrastrar a varios miembros, por ejemplo, de la familia, qué sé yo, a lo mejor tu pareja, ¿sí?, que también lo vive con vos. Bien. Bueno, características del duelo. Es normal, dijimos, es un proceso, ¿sí? Es algo íntimo, ¿sí? Pero también es algo social, es dinámico y también es activo. Creo que en el PDF, si no me equivoco, está bien las características del duelo, la describe a cada una. Bien, no lo vamos a describir ahora porque se nos haría muy, muy largo. ¿Sí? Lo que quiero que sepan es que el duelo, ¿sí?, tiene diferentes síntomas. Tenemos síntomas que pueden ser emocionales, como la tristeza, la ansiedad, el desamparo, la culpa también, el enfado, entra dentro de los síntomas emocionales.
Después tenemos síntomas orgánicos. Los síntomas orgánicos son, por ejemplo, el dolor en el pecho, esa opresión, como que algo te exprime, te duele, la falta de aire, ¿sí? Esa opresión en la garganta, ¿sí? El dolor de estómago, ese vacío en el estómago, sentirse débil muscularmente, sin ganas de nada, con falta de energía. Después tenemos lo que son los síntomas conductuales, ¿sí? Esas conductas distraídas que uno tiene, trastornos de la alimentación, del sueño, ¿sí? En el caso de que una persona haya fallecido, tenemos en estos síntomas conductuales, por ejemplo, buscar al fallecido, llamarlo en voz alta. Tenemos conductas de lo que son la evitación, evitar, o también visitar, por ejemplo, ciertos lugares que te recuerden a eso que se perdió. ¿Sí? Y también tenemos síntomas que son cognitivos, que puede ser la preocupación, la confusión, las alucinaciones visuales, auditivas, bien, sentido de presencia. Bien, les cuento un caso así breve. Es algo que me sucedió a mí. A mí cuando falleció mi abuela siempre se sentaba en un lugar de la mesa. Viste que los abuelos tienen sus lugares. El día que falleció mi abuela, yo fui a la casa de mi mamá, donde ella ha estado viviendo los últimos tiempos, y ella tiene lo que es el comedor, una puerta y la cocina. ¿Bien? Y ella en el comedor siempre se sentaba en un lugar. Y me pasó, que fue alucinación, obvio, del momento, de mi duelo y demás, que yo paso, y viste cuando uno ve de refilón, y yo la vi a mi abuela sentada en su lugar, y eso fue una alucinación que tuve yo, un síntoma cognitivo de mi duelo. Y yo le decía a mi mamá, mami, pero la abuela estaba sentada ahí, porque la vi muy clarita, ¿sí? Son alucinaciones que uno tiene en ese proceso de duelo. ¿Bien? Bien. Tenemos las etapas de duelo, ya lo vimos. El duelo normal, lo dijimos. El duelo bloqueado, duelo complicado y duelo patológico. ¿Perfecto? Bien. Hasta ahí vamos. Para seguir, no vamos a llegar, pero vamos a empezar con lo que es el trauma. ¿Les gusta? Hasta ahora quiero que me hacen así. Yo creo que ustedes están peor que yo. Con amor lo dije, no se me ofendan, por favor. Bien. No, quiero que veamos lo que es trauma para terminarlo la clase que viene. Recuerden que está todo en el campus, bájenlo, lean para poder empezar con lo que son los primeros auxilios psicológicos en sí. ¿Bien? El trauma. ¿Qué es el trauma? El trauma supone una situación de estrés, ¿sí? De un estrés agudo o crónico, ¿sí? Que produce que un impacto de consecuencias que son negativas o pueden llegar a asociarse a un significado simbólico que determine las consecuencias del mismo, ¿sí? Lo que es
trauma en psicología no es lo mismo que lo que es trauma en medicina. Bien, no confundamos, son dos cosas distintas. Erika, me parece que vos sos del lado de la medicina, ahí te tengo media fichada ya. No lo confundamos, son dos tipos de trauma diferentes. Lo que es el trauma psicológico, ¿sí? Es un sentimiento de inmenso miedo, ¿sí? De indefensión, de pérdida de control. ¿Bien? Entonces, todo lo que sean acontecimientos traumáticos destrozan lo que son los sistemas de protección que tenemos normales, que dan a la persona esa sensación de lo que es el control, el contexto y el significado de las cosas. ¿Bien? ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. ¿Por qué tan rápido? Bien. Bien. Vamos entonces rapidito con lo que son las clasificaciones de trauma, porque hay diferentes tipos de trauma. Tenemos trauma tipo 1, tipo 2, mixto y varios. ¿Sí? Hay una clasificación que se divide en diferentes tipos. Primero, tenemos el trauma tipo 1. Si quieren anotarlo, se los digo más despacio. Trauma tipo 1. Esto lo tienen que saber porque nos va a servir muchísimo para los primeros auxilios psicológicos. Es producido por un evento único, repentino y externo. ¿Bien? Hasta ahí está. Bien. Bien. Entonces, les digo, generalmente no se acompaña de ese dolor masivo, ¿sí? Ni de un adormecimiento psíquico, ¿sí? Ni tampoco de baja autoestima, ni de problemas severos de personalidad, ni nada. Es un evento único, repentino y externo a nosotros. ¿Bien? Trauma tipo 2. ¿Sí? Ocurre como respuesta a un estresor crónico. Puede haber miedo, ausencia de sentimientos respecto a ese trauma inicial. ¿Sí? Con respecto al trauma tipo 2, incluyen estrategias de defensa, manejo como lo que es la negación, la represión. ¿Sí? Los mecanismos de defensa. Bien, mecanismo de defensa, identificación del agresor, ¿sí? La conducta autodestructiva, ¿sí? Y esos factores que hacen, alteran el funcionamiento y el desarrollo de la personalidad. Bien, después tenemos trauma mixto. El trauma mixto se produce por un evento único, repentino, externo, ¿sí? Como el trauma tipo 1, pero quedan secuelas severas y crónicas. ¿Sí? Es igual que el trauma tipo 1, solo que en el trauma mixto quedan secuelas severas y también puede ser crónicas, como por ejemplo, muertes
desfiguraciones, pérdida del hogar, ¿sí? Embarazos producto de una violación, chicas. Bien, hasta ahí. Y nos quedan dos más que vamos a hacerlo. Trauma complejo es el siguiente, que es por una exposición prolongada, repetida, ¿sí? Y extensa a acontecimientos traumáticos. Bien. El siguiente es trauma relacional. Que se da por fallos en el ambiente donde nos criamos, ¿sí? También se puede dar por la alteración del vínculo de apego. Mamá, papá. La falta de contención. La falta de comprensión. Bien. ¿Y esto qué es? Acumulativo. Como por ejemplo, las personas que viven violencia familiar. Bien. Y por último, tenemos el trauma secundario, ¿sí? Que es por el cual una persona X, ¿sí? Que observa ese sufrimiento de otro, ¿bien? Y al mismo tiempo, paralelamente, tenemos la misma respuesta emocional a las emociones reales de la otra persona. ¿Se entiende? Entonces, el proceso por el cual un individuo que observa el sufrimiento de otro, ¿sí? Experimenta al mismo tiempo esas respuestas emocionales de la otra persona. ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Hasta ahí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Quiero que entren al campus y quien no tenga contraseña del campus virtual, que ahí está todo el material, necesito que sí o sí se comuniquen con la persona que la inscribió a cada una y le pidan la clave para entrar al campus. ¿Bien? Y nos vemos el próximo miércoles con todo leído hasta trauma. No, mentira. Puse mucho material, pero quiero que lo tengan. El que tenga para descargarlo, para que le quede para ustedes el día de mañana, lo descarga y no hace falta que lo impriman, o sea, de mi parte, después cada una lo hace a su manera. Pero yo quiero que ese material les quede a ustedes. ¿Bien? Listo. Nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere. Y cualquier duda, el WhatsApp está abierto, siempre mirando un poco los horarios. Si por ahí escriben a las 12, capaz que estoy durmiendo. Nos vemos el próximo miércoles.